as long as I am in the world. I am the light of the world. Ok, hola a todos, bienvenidos una vez a Jesus Talks. Yo soy Ari y hoy tengo el honor de estar acompañado por un invitado muy especial, el padre Dr. Christian Capes. El padre Capes es sacerdote católico, teólogo, autor y uno de los académicos católicos más reconocidos en el campo de la marología. Ha escrito numerosos libros y artículos sobre la fe católica, incluyendo varias obras junto con William Albrecht. Y además imparto cursos virtuales junto con William a través de Patristic Pillars. Padre, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Jesus Talks. Muchísimas gracias. Es mucho tiempo para hablar en español por el Internet y hasta este año solamente trabajaba en una parroquia católica y ahora necesito practicar mi español porque no más estoy ahí, pero muy contento estar con ustedes y también pasar este tiempo en hablar y charlar de Mariología. Sí, claro que sí. Entonces, padre, antes de empezar, no sé si quieres poder empezarnos por una oración. ¿Quieres comenzar con una oración, por favor, padre? Ciertamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre nuestra, ayúdanos a entender el plan de tu Hijo, que nosotros hagamos lo que la gracia nos enseñe. Por Cristo nuestro Señor. Ok, entonces, como les había dicho, iba a empezar una serie completamente en español sobre los dogmas marianos. Entonces, este sería el primer episodio y vamos a hablar sobre la Virgen María. ¿Tuvo hijos? ¿De verdad sí es virgen? ¿De verdad sí es sin pecado? Y entonces, el padre y yo vamos a estar hablando sobre eso. Entonces, padre, para empezar, ¿qué significa que María fue siempre virgen? Muy bien. Es una doctrina con tres partes. Y tal vez la persona más conocida de todos es San Agustín. No es que la comunidad hispana leía libros de San Agustín, pero han oído de él ciertamente en la liturgia y también tiene una historia muy célebre y por eso voy a empezar con él. Él inventó o utilizó una frase en los años 390, 400 en África del Norte y ahí él escribió que ella concibió a virgen y dio la luz como virgen y permanecía después como virgen. Hay tres partes: la concepción virginal, la parturición o dar la luz virginal y la mantenencia de la virginidad hasta el fin de la vida. Por eso tenemos que distinguir entre la doctrina común, entre casi todos los cristianos del mundo, no importa de la confesión protestante, de las iglesias de los evangélicos o cualquier lugar y grupo. Todos están de acuerdo que las escrituras en la Biblia, es decir, el libro de Isaías, en este libro es en el Antiguo Testamento, en la parte media del Antiguo Testamento, es una profecía o profecía, y en esta profecía, o profecía se dice en español, ¿no? Profecía, porque en italiano el acento es profecía, ¿no? Yo pienso. Pero en esta profecía hay una predicción profética de la venida de una virgen que va a concebir como virgen. Es un milagro que muestra
la venida del Salvador, del Israel, de la gente de Dios, del pueblo de Dios, y que va a dar la luz como virgen. Hay dos partes que son comunes. En Isaías, capítulo 9, versículo 5, hay la predicción de la venida del Mesías y cada Navidad nosotros leímos o continuamos leyendo, sigamos leyendo estos versículos durante el periodo de la Navidad, pero también hay Isaías capítulo 7, versículo 14, que habla de la identidad de esta mujer que va a dar la luz a Dios con nosotros. Es el nombre de Jesús, Dios con nosotros en el Antiguo Testamento. Y esta profecía es 2 de 3 partes: concepción virginal y dar la luz en un modo de una virgen. Todos los protestantes evangélicos están de acuerdo con Isaías. El problema es que en español y en inglés, la frase en Mateo capítulo 1, cerca los versículos 24 y 25, pueden indicar en nuestros idiomas modernos la idea que tal vez, María no continuaba, no permanecía virgen después de dar la luz. Y tal vez San José y María tuvieran relaciones normales matrimoniales. Pero la verdad es que todos los padres de la iglesia están de acuerdo, y también los textos muy antiguos del primer siglo, en el siglo de la vida en que los apóstoles vivían, son testigos al hecho que nadie creía en esta idea de tener relaciones después de la parturición o dando la luz a Jesucristo. Pues la cosa que es un debate en nuestros tiempos, solamente desde los años 1700 hasta los años 1700 cerca, todos cristianos del mundo estaban de acuerdo: María, triple virgen, antes, durante y después, con unos protestantes norteamericanos que llegan a ser evangélicos, empezaban a rechazar la enseñanza de Martín Lutero, el reformador número 1, Calvino, otro reformador famosísimo, y Zwingli y otros nombres que son menos conocidos. Y inventaron una nueva doctrina en el sentido que rechazaron enseñanza y interpretación de escrituras de parte de los católicos y de los reformadores y protestantes, y inventaron una doctrina que la duda en inglés, en Mateo capítulo 1, 24, 25 versículos, no es una duda, es una enseñanza de la Biblia que María tenía relaciones después de dar la luz. Esta doctrina es nueva, no se encuentra en los textos antiguos de los padres o santos de la iglesia en los primeros siglos, tampoco entre los protestantes originales. Tal vez hay unos 2 testigos en antigüedad, es decir, 2 herejes que son mencionados, por ejemplo, en las obras de San Hierónimo, y no más, que alguien pensaba o pensara en esta doctrina. Pues, ¿qué es la doctrina? La doctrina en San Agustín es triple, 3 veces Virginal María, y luego
en un concilio oficial de la Iglesia, es decir, en el concilio de Calcedonia en los años 451, hubo una carta o epístola de San León Magno que se llama el Tomo de León. En este Tomo de León, él enseñó oficialmente de la parte del papado a la doctrina de las Escrituras, y todos los padres y santos de la Iglesia que votaron en este concilio en los años 451 votaron dogmáticamente, es decir, para siempre, que reconocen la tradición desde el primer siglo que María mantiene su virginidad después de la concepción. Es la doctrina. Y padre, muchas personas, especialmente nuestros amigos protestantes, dicen de que solamente en la Biblia, cuando habla de que María es llena de gracia, muchos de ellos dicen que María solamente fue llena de gracia en ese momento cuando el ángel le Mm, apareció a la Virgen. Pero nosotros como católicos creemos de que ella fue llena de gracia antes de eso. mm, Y hasta a veces nos acusan de que estamos inventando algo y que ujú. eso no enseña la Biblia. ¿Puedes explicar por qué nosotros creemos de que ella fue llena de gracia mucho más antes de que el ángel le apareció? Mm. Hagamos un experimento. Puesto que los protestantes fueran correctos, solamente en aquel momento llena de gracia, solamente en aquel momento. La pregunta en este experimento es decirles, ¿cómo? ¿No crees en pecado original, amigo protestante? Tú estás diciendo en aquel momento que ella es fuera de pecado original. Es decir, ella es llena de gracia. ¿Cómo es posible sin la redención y pasión y aplicación de las gracias de Cristo a ella después de la muerte de Jesús? Por eso hay una contradicción ah, en conceder o concediendo si nosotros si nosotros admitamos la proposición de los protestantes en aquel momento solamente es llena de gracia, significa que ella tiene una infusión de gracia de Cristo, que significa que ella tenga algo antes de la redención de Cristo. No puedo ver cómo es posible en un mundo protestante en donde todos sufrieron por la caída de Adán y Eva y no hay las excepciones. Yo digo que hay excepciones en la Biblia. Por ejemplo, la excepción más grande es, ah, ¿cómo se dice? Noés o Noah, Yeah, el no, Noah, el hombre en el Antiguo Testamento, Noah, en el capítulo 6 de Génesis. En aquel libro, el primer libro de la Biblia, hay un hombre que al nacer dice, era siempre un hombre justo, un hombre con justicia y, y perfecto, perfecto, sin mancha, sin imperfección, sin pecado. Y otra frase que luego dice después de estas dos palabras, en todas sus generaciones, literalmente. Un modo más español para decir esto sería tal vez por toda su vida. Era un hombre ah, justo, con justicia, y ah, perfecto por toda su vida, por toda su vida. Hay la concepción inmaculada en la Biblia de Noah.
Y no es solamente idea mía, es también algo que nosotros vimos en los comentarios más ancianos de los judíos antes de catolicismo. Por ejemplo, hay antes de las traducciones de las escrituras en nuestros idiomas, había también entre los judíos traducciones de las escrituras porque no todos los judíos en el tiempo de Cristo hablaban el idioma hebreo. Muchos hablaban un idioma que se llama la lengua aramaica. Y esta lengua es como la lengua de los árabes ah, ah, en nuestros tiempos. De hecho, hay una lengua moderna que se llama aramaica, que es casi la lengua de los ancianos. Pero más o menos los árabes podrían entender mucho de esta lengua aramaica de la Biblia. Hay unas partes de Génesis que Dios inspiró en la lengua aramaica. Es una lengua sagrada, no es una lengua seglar como inglés o español. Es una lengua sagrada de la Biblia, en las partes originales de la Biblia. Y en esta lengua, en el primer siglo, hay traducciones de la Biblia para leer en las iglesias de los judíos, que se llaman sinagogas. Y en estas iglesias de los judíos del primer siglo, en que Jesús, a los cuales Jesús frecuentaba, porque tenemos en el Evangelio de Lucas testimonio o ah, se nota el hecho que Jesús frecuentaba mucho la sinagoga. Y ahí escuchaba las traducciones tales que nosotros citamos ahora. Y los dos traducciones que tenemos, las dos traducciones ah, que tenemos son buenos testigos a lo que estamos diciendo. Pero, ¿qué es la pregunta exactamente que tuviste ahora? Yo me distraí. Sí, era, espérame. Ah, sí, era que explicara por qué María fue siempre virgen, porque los protestantes dicen que eso no está, que solamente es en el momento cuando el ángel apareció a la Sí, sí, sí. Virgen y no mucho antes de eso. Muy, muy bien. Con Noé, con Noé. So, en las traducciones aramaicas, Noé se describe como un hombre de perfección y sin mancha, sin pecado. Y no solamente esto, probablemente muchos hispanos o hispanohablantes han oído de los Dead Sea Scrolls, ¿o no? Sí, ¿En sí, qué yo modo pienso que lo había digamos visto. los Dead Sea Scrolls en español, sabes? De eso sí, no. Pero yo Sí. imagino que sí pueden Los saber los que rótulos del mar, de mar, no se llama Mar Muerto, ¿no? creo que no, pero tal vez si lo explicas van a poder entender qué es. Sí, voy a nombrar estos Dead Sea Scrolls y tú puedes tal vez poner una explicación en español luego. Ujú, Pero los Dead Sea Scrolls son documentos muy conocidos de las escrituras de los siglos, 2 siglos ante Cristo hasta el tiempo de Cristo, y son las escrituras y diferentes libros. Pero hay un comentario, es uno de los más antiguos comentarios sobre el libro de Génesis. Ahí, en el dicho apócrifon, es decir, la revelación de Génesis, el apócrifon de Génesis. En la revelación de Génesis, el comentario de Noah enseña que la concepción de Jesús, de Noé, era una concepción maravillosa, sin pecado y sin mancha. Por eso vimos que la idea protestante que no hay gracia
antes de Cristo no es correcto según la Biblia. Además, en el libro a los Romanos, yo pienso que es en el capítulo 5, ah, en la carta de San Pablo a los Romanos, él enseña que unos desde el tiempo de Adán, después del tiempo de Adán y la caída, hasta Moisés, no pecaran en el modo de Adán, no pecaran, tampoco tenían la imagen de Adán, la imagen caída de Adán, la caída y no perdían la gracia como Adán. Esta idea en Romanos es exactamente lo mismo, que no todos perdieron la gracia de Adán porque Dios intervino en la historia a veces, no siempre, no mucho, pero raramente, y daba la gracia. Ahora, de esta perspectiva patrística de los padres de la iglesia, los comentarios judíos también antes, podemos ver por qué llena de gracia puede existir. Porque no es algo único, no es algo raro que María tuviera gracia antes de la redención de Cristo, porque Noé, por ejemplo, lo tenía. Y unos padres también, y las escrituras en un modo indirecto comentaban de Enoch, o hay otro modo de decir su nombre, Sí, estoy. Enoch. Ujú. Enoch transfería, se transferó Enoch encima de los cielos. ¿Y cómo? ¿Cómo es si es un pecador normal? Es la cuestión. Y también con Elías es una cuestión abierta. Los judíos tenían debates, pero el principio aquí es la Biblia es nuestro testimonio primero, el testigo excelente para decir que no todos eran pecaminosos, llenos de pecado. Unos eran llenos de gracia. Noé y en el Evangelio de Lucas, María, llena de gracia. La palabra que se usa, podemos escribir esta palabra en la Es Harriet presentación. Comene, ¿verdad? Sí, sí, sí. Necesitas poner, digamos, las letras en un modo que cualquier hispanohablante puede Ujú. entender. Pero que Haritomeni, yo pronuncio la palabra como los griegos que hablan griego ah, ah, en nuestros días dicen esto. Am, Otro modo de decirlo es que Haritomene, que Haritomene. Pero en cualquier modo que lo decimos, el- este participio tiene dos partes. La primera parte significa llenada, llenada de gracia, llenada de gracia. Puedes sentir como hispanohablante o como una persona que habla el idioma que nosotros hablamos ahora, que llenada significa que algo en el pasado ha pasado. Pero llenada en español no necesariamente significa que la cosa es solamente en el pasado, porque ah, ah, ahora yo voy a crear una frase con llenado. Yo he llenado algo con gracia. Yo he llenado. No utilicemos, no utilicemos he llenado mucho en español. Y normalmente, probablemente en la mayoría de los países, digamos, am, ah, yo se llenó o algo así. He llenado más
en algo que es escrito, menos en conversación diaria. Pero he llenado puede significar, sí, algo pasó, pero recién. Y tal vez los efectos o la cosa que ha pasado es todavía presente. Este sentido que yo tengo con ah, Dios ha llenado María con gracia es el sentido del griego. Ha llenado. El- en el pasado empezó a llenar a María con algo, pero es posible que esta plenitud continúa ahora. Es posible que continúe ahora. Hay dos partes. Si es algo en el pasado y número dos, el efecto o la realidad de lo que haya pasado es todavía presente. Y el sentido del griego es más fuerte. No es posible que el efecto es en el presente, es cierto que el efecto es en el presente. Porque hay una palabra que es llenó en griego. Ah, es significar eplisti. María eplisti o epleiste was filled en mi idioma o se llenó de gracia en nuestro idioma ahora. ¿Qué significa? En el pasado y no hay un efecto en el presente. Pero la cosa que no significa absolutamente llena de gracia, no significa presente, es que nosotros no tenemos traducciones que pueden expresar perfectamente un otro idioma. Muchos mm, de los que escuchan ahora nuestro programa saben muy bien que no tenemos una traducción perfecta entre inglés y español. Y no, sí, muchas veces se dice algo indirectamente en español. Me gusta, no I like. Ah, en español no tengo ninguna idea cómo yo puedo decir I like it. Ah, ah, nada viene en mente. Siempre es me gusta, pero no es directo, es decir, la cosa es gustosa a mí. Pero en inglés no decimos esto. Si nosotros dijéramos, it pleases me, es muy extraño, muy raro en inglés. Tal vez personas entienden, pero piensen que tienes un problema mental. Eso es, porque esta fraseología no es nuestro idioma. Es así con griego, que Charitomeni tiene traducción en español y en inglés, pero no es por una palabra, tampoco por dos palabras, tampoco por tres. Y en nuestras traducciones vimos llena de gracia, pero es mejor decir tú que recién recibiste una plenitud de gracia y todavía existe. O en el pasado has recibido gracia y todavía existe. Y María describe en el Magnificat, mi alma magnifica el Señor en unas líneas más luego. ah, Ella dice que el Señor hizo algo grande a mí hace mucho tiempo. Por eso ella verifica en su canción ah, que dice en Lucas a Isabel, cuando ella canta a Isabel su Magnificat, mi alma magnifica al Señor, ella dice que en el pasado
el Señor en mi niñez me hizo algo muy grande. Y por eso podemos ver la conexión. Es así, el ángel dice, en el pasado Dios te dio una plenitud de gracia y ahora yo reconozco que todavía tienes. Y María en su canción dice, mi alma ahora magnifica o hace grande el nombre del Señor, porque hace años me hizo algo maravilloso. Y puedes ver que es la cosa maravillosa a la cual ella refiere, es a la gracia del ángel. Y hay una última parte aquí. Los protestantes que son más instruidos en la escritura, y hay muchos que conocen muchos versículos de la Biblia y las historias y pueden nombrar muy bien matemáticamente los números de capítulos, etcétera, notan que esta palabra que haritomene tiene solamente una palabra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay otra cosa, pero en el Nuevo Testamento hay solamente una palabra que es como el primo, el dicho primo de esta palabra, y se encuentra esta palabra en Efesios, primer capítulo, versículos 5 y 6, en donde enseña l- el siguiente, la siguiente frase. Yo leo ahora de una traducción que solamente acaso yo ubiqué. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para el avance de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartado sobre nosotros en el amado. Esta palabra o esta frase, que Dios gratuitamente ha impartado sobre nosotros una gracia. Esta palabra es la raíz de llena de gracia. Y los protestantes dicen, sí, María es llena de gracia, tiene que ser en el modo de Efesios. Y tienen razón. Ellos no entienden ese versículo. ¿Qué es la naturaleza de esta gracia en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6? Desde el principio del capítulo o al principio de la carta, dice San Pablo, ¿qué tipo de gracia es? Dice, esta gracia de que estoy hablando es la misma gracia de los santos en la mente de Dios, no santos y en el mundo, porque el mundo no se creó. Antes de la creación, de la fundación del mundo, Dios pensaba en su creación. En su mente, Él imaginaba personas perfectas, con gracia perfecta, como Adán y Eva, como Jesús en su naturaleza humana, humanas perfectísimas, con todas las gracias y los regalos de gracia. Él dice que esta es la gracia de que está hablando al principio de Efesios. L- ah, por eso, cuando el ángel dice llena de gracia, que haritomeni, utiliza esta raíz, la palabra con la misma raíz. El ángel dice, María, tú que ya tienes porque recibiste la gracia de los santos antes de la creación del mundo que Adán y Eva luego han perdido. Hola, es lo que estás diciendo. Y luego en Efesios, no solamente nos dice San Pablo al principio de la carta qué significa, pero en capítulo 5, él regresa al tema de esta gracia y él llama esta gracia
dos otras cosas. Dice que esta gracia de los santos antes de la fundación del mundo, él se llama, él la llamó gracia pura am, y santa. Santa. Es una gracia pura y santa. Y en el quinto, capítulo de Efesios, él nos da dos más descripciones de esta gracia. Es la gracia de los perfectos, es la gracia antes de la fundación del mundo, es algo que es sin mancha y es algo que es santificante, hace santos. Cuando tenemos la anunciación de María y la palabra de ángel Gabriel de la misma raíz, de la única otra palabra en el Nuevo Testamento de la misma raíz que haritomeni et haritosan. Haritosan es la palabra que se usa. Haritosan. Yo escribo. Haritosan significa la gracia perfectísima. El ángel está diciendo a María, hola, mujer con la gracia perfectísima de los santos según la mente de Dios antes de la caída y antes de la creación del mundo, que era la gracia original para toda la humanidad sin mancha. Es lo que está diciendo. Y nosotros llamamos esto Concepción Inmaculada de María. Sí. Y padre, y otra sería, yo creo que nuestra última pregunta, pero es algo que también los protestantes nos atacan, es que muchos usan la cita bíblica de Mateo 1:25, donde dice que José no la conoció hasta que dio a luz. ¿Puedes Ujú. explicarnos qué significa hasta? Porque muchas personas Sí. dicen que eso es breve de que María no fue virgen. Ujú, También, y también no sé si también quieres hablar un poquito sobre de que también la Biblia habla sobre los hermanos de ujú, Jesús, que piensan que realmente son hermanos de ujú. sangre de Jesús. Son las últimas dos preguntas que tengo. Principalmente, digamos algo en español. Yo voy a alabar a Dios hasta el fin de mi vida. ¿Significa que en cielo no voy a alabar a Dios? No. No. Mm, Hasta tiene una ambigüedad. Puede significar hasta el punto y no más, o hasta el punto y después sí, continúo. En Mateo significa hasta el punto de la parturición según la profecía de Isaías 7:14, es decir, capítulo 7 y versículo 14, y continúe después. ¿Cómo yo puedo demostrar esto? Número uno, la profecía citada por Mateo en los versículos antes es una profecía con dos partes de la virginidad: la parturición virginal y la concepción virginal. La profecía es solamente de dos tipos de virginidad. ¿Qué de la tercera parte de la virginidad de María? No hay comentario de Mateo ahí. Y los padres de la iglesia, por ejemplo, San Basilio el Magno o Basilio el Grande, dice el mismo. Dice, sí, la gramática griega, la gramática de mi idioma de casa, realmente, de niñez, no significa sí o no con relaciones después de la parturición. Luego, en los capítulos de Mateo, hay una ambigüedad. Ambigüedades no enseñan nada, enseñan dudas, enseñan dudas solamente. Pero abre una cuestión que los reformadores
no responden, no es virgen. Los católicos y los padres de la iglesia no responden, no es una virgen después. Es los cristianos más recién que dicen, no es una virgen. Es la primera vez en la historia que hay cristianos que enseñan esto como una congregación, como una iglesia. Iglesia. Hay 2 personas en la historia de la humanidad de que sabemos por los historiadores que decían tal vez esto, pero no tenemos sus obras. Solamente hay acusaciones de herejía a la base de esta idea que María no mantenía su virginidad. Pero, ¿qué es la respuesta? En el capítulo 25, yo pienso, de Mateo, San Mateo utiliza esta frase 3 veces más en un modo exactamente como en el primer capítulo. En el capítulo 25 habla de matrimonio, habla de parturición escatológica, es decir, la parturición de las nubes de Cristo cuando el mundo va a dar la luz a Jesús que viene para destruirlo. Es una metáfora, pero las palabras significan dar la luz y hay el dolor en dar la luz en los tiempos últimos y habla de aquellos que están dando luz físicamente a sus niños en aquel tiempo y hay personas que se casan y todos los temas del Mateo 1 son matrimonio, dar la luz, etc. Y en 25, y hay 3 frases con hasta. Y en cada frase que utiliza hasta, Noé, en los tiempos de Noé, yo te doy un ejemplo. En los tiempos de Noé, dice Jesús en el 25 capítulo, en los tiempos de Noé, personas se daban a casarse y se casaban hasta hasta el cerrar de la puerta del arca, algo así. Pero hasta aquí no significa que matrimonios y festejar y otras cosas terminaban. Si tú te vayas a los versículos en Génesis de Noah, vas a ver que las personas continuaban sus actividades después de la cerradura del arca. Y aunque se cerró la puerta del arca, las actividades continuaban. ¿Qué significa? Se casaban en las comunidades hasta el cerradura de la arca, de la arca cerrado, pero también continuaban después de cerrar la puerta del arca y solamente unos días, dos semanas después, empezó la lluvia que destruyó el mundo. Aquí hay la llave. Psicológicamente, como autor, cuando Mateo usaba hasta en el primer capítulo, él imitaba las mismas frases 3 veces más en el 25 capítulo. Y en cada ejemplo, yo te daba un ejemplo. En cada ejemplo de los 3, significa que la actividad que que mencionó en la primera frase continuaba después de la hasta. ¿Qué debemos decir aquí? La psicología y el lenguaje de Mateo y la mentalidad y la gramática de Mateo implica que, como en
Mateo 25, 3 veces en contexto de matrimonios y dar luz a niños y cosas que son significantes a nuestro tema. En el primer capítulo de Mateo, el hasta tiene el mismo significado. ¿Qué significa qué? José continuamente no conocía a María hasta la parturición y continuaba la misma cosa después. Es lo que yo digo, es el argumento del griego, de la gramática, de los padres como Basilio y también de la misma psicología de Mateo como autor. Ok. Ok, entonces yo creo que esa ya fue la última pregunta. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Sí, y poder explicarnos sobre este tema muy importante que muchos católicos aún así están aprendiendo. Entonces yo sé que esto también nos van a ayudar absolutamente a todos. Para todos los que estén escuchando, espero que han disfrutado este episodio. Y también solamente les quiero decir que por favor suscríbanse y también abajo de la descripción acá en YouTube les voy a poner los enlaces para los libros de Padre Capes que escribió sí, con William. particularmente tú tienes la descripción del libro por William de nuestro libro en español de María. Ujú. Sí, sí, sí. Excelente. Sí. Entonces ya también están haciendo los libros en español para la gente que quiere leerlos y que están interesados. Igualmente, si quieres apoyar al padre, puedes comprar los libros o también puedes apoyar al ministerio de Patristic Pillars, porque Ujú. los dos son los que están ahí en ese tipo de ministerio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Padre, ¿nos podrías terminar con una oración? Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, danos las gracias necesarias para continuar nuestro camino y por la intercesión de María, danos las gracias necesarias para conocer tu Hijo con la intimidad con la cual ella lo conoció. Por Jesucristo nuestro Señor. Ok, muchas gracias y nos esperamos hasta la próxima.